Hola, buen día, mi nombre es Valeria. Hoy les voy a presentar la resolución de un problema de la materia de bioseparaciones fluido-fluido impartida por el profesor Luis Miguel Pérez Aguilar en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato del Instituto Politécnico Nacional. Nuestro problema es una destilación fraccionada mediante el método de Ponchon-Savary o también llamado método de las entalpías y bueno, vamos a ver cuál es el problema. El problema es de una destilación fraccionada y dice que se desea destilar a una atmósfera de presión una mezcla de 50% en peso de etanol y 50% en peso de agua, que es un líquido saturado, para obtener un destilado que contenga 85% en peso de etanol y un residuo conteniendo 3% en peso de etanol. La velocidad de alimentación es de 453.6 kg por hora y se usará una relación de reflujo de 1.5. Nos pide calcular las cantidades de destilado y residuo, el número de platos teóricos necesarios mediante el método de Ponchon-Savary, el plato de alimentación, las cargas de calor del condensador y del hervidor y la relación de reflujo mínimo. Además, nos da los datos que se encuentran en las tablas de la derecha, en la que nos muestran la relación líquido-vapor a ciertas temperaturas del compuesto ligero, que sería el etanol, y también nos da una tabla de las entalpías líquido y vapor que nos va a servir para el método de Ponchon-Savary. Bueno, primero vamos a analizar qué datos nos dieron para hacer el inciso A. Nos dijeron que hay una alimentación de 453.6 kg por hora, que denotamos como F, y la composición de la alimentación del etanol es de 0.5. Tenemos una corriente de destilado con una composición de 0.85 y una corriente de residuo que se denota como W, que tiene una composición de 0.03. Con esos datos vamos a resolver el inciso A mediante balances de materia. Vamos a hacer primero un balance global, que es la alimentación es igual al destilado más el residuo, y un balance del etanol, que es igual, la alimentación es igual al destilado más el residuo con sus respectivas composiciones del etanol. Sustituyendo los valores que nos dan, vamos a obtener dos ecuaciones. Entonces vamos a generar un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a utilizar el método de sustitución. Despejamos W de la ecuación 1, nos queda como la ecuación que está en esta parte. Sustituimos el valor de W en la ecuación 2, nos queda una expresión de esta manera y ahora lo que tenemos que hacer es despejar D para poder obtener su valor. Después de hacerlo, vemos que se obtiene un valor de 259.99 kg por hora de destilado, y utilizando esta ecuación y despejando o despejando de cualquiera de las otras ecuaciones del sistema, podemos obtener que W es igual a 193.61 kg por hora. Ahora vamos a resolver el inciso B. Se nos pide que obtengamos el número de platos teóricos para este sistema mediante el método de Ponchon-Savary. Para comenzar con la resolución mediante este método, se necesita una gráfica de entalpía versus composición que muestre la relación de las entalpías tanto del líquido como del vapor del compuesto ligero. Ya nos dan los datos de las entalpías, únicamente lo que tenemos que hacer es, conforme a estas temperaturas, vamos a ubicar la composición y podemos hacer nuestra gráfica. Pero también tenemos que tener lista una gráfica de equilibrio líquido-vapor de composición del vapor versus la composición del líquido, que es justamente estas dos columnas son las que vamos a graficar, X contra Y. Vamos a utilizar GeoGebra para graficar estas curvas de entalpías. Entonces aquí yo ya grafiqué, la curva de líquido con las entalpías de líquido, la curva de vapor con las entalpías de vapor. Puse nuestros límites, que van a ser la composición del destilado, que en este caso se nos dice que es de 0.85, y la composición del residuo, que es de 0.03. Después tenemos que ubicar nuestra composición de alimentación, es el punto F. Está en 0.5.
de composición. Para poder continuar con el procedimiento tenemos que hacer el cálculo de Q', que es la carga térmica del condensador. Este cálculo nos va a ayudar a ubicar un punto importante en nuestro diagrama. Bueno, esta Q' se obtiene con la relación de reflujo, donde nos dice que el reflujo es igual a el calor menos la entalpía de vapor entre la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido. Tenemos el valor del reflujo de 1.5 que nos da el problema, y de la gráfica obtenemos los valores de la entalpía de vapor y de la entalpía de líquido. ¿Cómo los obtenemos? Vamos a identificar el cruce de nuestro límite superior o de la composición de destilado con nuestras curvas. También ya lo tengo identificado, y ese es el punto X0 y el punto Y1. Esos van a ser nuestra entalpía de líquido y entalpía de vapor. En la entalpía de vapor vemos que tiene un valor en Y de 1303.25 y la entalpía de líquido tiene un valor en Y de 233.125. Regresando al cálculo, ya ubicando esos valores, vamos a despejar Q' de la ecuación y sustituimos lo que conocemos. Q' nos da un valor de 2908.59 kilojoules sobre kilogramo. Ese punto lo vamos a ubicar en nuestra gráfica y también lo tengo ubicado. Como ven, tiene que ser en la composición del destilado y el punto que nosotros acabamos de calcular, que es 2908.59. Después de identificar esos dos puntos, el de alimentación F y el punto Q', vamos a trazar una recta que vaya de F a Q', pero que se extienda por toda la gráfica. Esa recta va a tocar en algún punto en el límite inferior, y esa intersección nos va a interesar porque va a ser Q', que va a ser la carga térmica del hervidor. La identificamos en la coordenada 0.03, menos 3235.99. Como habíamos dicho, tenemos que tener una gráfica de equilibrio líquido-vapor. Entonces esta es la gráfica de composición versus composición. Entonces, la composición en el líquido contra la composición en el vapor. Y con los valores que se nos dan en el problema nos da una curva de esta forma. Además tenemos trazada esta línea roja, es la línea de referencia con una volatilidad relativa de 1, que pues, como lo menciono, solamente es una referencia. Aquí vamos a sacar nuestras composiciones en el líquido y en el vapor, respectivamente cuando lo necesitemos, dependiendo de lo que estemos haciendo en la gráfica de entalpía composición. Para el trazo de las etapas, vamos a comenzar ubicando el punto de Y1, que nos dice que tiene unas coordenadas 0.85, 1303.25. La que nos importa es la coordenada en X, que es 0.85. Nos vamos a ir a nuestra otra gráfica, la de composición, y vamos a ubicar una línea recta en Y igual a 0.85 para poder ubicar el punto en X, que va a ser la composición en el líquido. Entonces nos dice que es de 0.778. Regresamos a la otra gráfica y vamos a ubicar el X1 en 0.778. Vamos a hacerlo con una línea horizontal que sea en esa composición. Con esa línea, con X igual a 0.778, vamos a ubicar la intersección en la curva del líquido y va a ser nuestro X1. Esa nos va a ayudar, esa recta nos ayudó, pero después la podemos eliminar. Vamos a unir la composición en el vapor y la composición en el líquido mediante un segmento de recta. Después de unirlos, vamos a unir la composición en el líquido X1
a la Q' mediante también un segmento de recta. Esa recta nos va a ayudar como pivote para poder encontrar la composición del vapor Y2, que va a ser la intersección entre esa curva punteada y la curva de vapor. Ubicamos Y2. Vamos a ver qué coordenadas tiene para poder identificar en la otra gráfica. Entonces 0.808, vamos a hacer una línea en Y igual a 0.808 y ubicamos que en X es de una composición de 0.65. Entonces vamos a hacer una recta de X igual a 0.65 para poder ubicar el X2. Entonces la intersección entre esa recta y la curva del líquido nos va a marcar el X2. Unimos ahora X2 con Y2 mediante un segmento de recta y ahora vamos a unir X2 con Q'. De esta manera ahora identificamos la intersección entre la línea punteada y la curva de vapor, que nos va a dar la Y3. La composición de Y3 es de 0.742. Nos vamos a la otra gráfica. Vamos a hacer una línea de Y igual a 0.742 y nos dice que en X es de 0.388 en el equilibrio. Entonces vamos a hacer una recta de X igual a 0.388. Con esta recta ubicamos el punto de X3 en la intersección con la curva del líquido y vamos a unir el X3 con el Y3 mediante un segmento de recta. Después de unir esos dos puntos, vamos a hacer una recta ahora que vaya de X3 a Q'. Esto es porque ya pasamos nuestra línea de balance, la línea amarilla de alimentación. Ahora tenemos que usar como pivote Q', ya no Q'. Entonces vamos a hacer una recta que vaya de Q' a X3, pero que se extienda también. Vamos a identificar con esa curva el punto de Y4 en la intersección de la recta que hicimos y la curva de vapor. Entonces ubicamos Y4 y vamos a ver qué composición es, 0.54. Vamos a la otra gráfica y vamos a identificar en Y igual a 0.54, cruza con la curva de composición, en X igual a 0.11. Regresamos y vamos a ubicar una recta de X igual a 0.11. La intersección de esa recta con la curva del líquido va a ser nuestra X4. Vamos a unir X4 con Y4 mediante un segmento de recta. Y vamos a unir X4 con Q' mediante una recta que se extienda para poder así ubicar nuestro Y5. Ubicado nuestro Y5, vemos su composición de 0.156. Vamos a la otra gráfica, ubicamos ya Y igual a 0.156 y nos da un X de 0.016. Hacemos una recta de X igual a 0.016 y ubicamos nuestro X5 en la intersección con la curva del líquido. Unimos nuestro Y5 y nuestro X5 mediante un segmento de recta. Y como vemos, ya pasamos nuestro límite inferior o nuestra composición del residuo. Esto quiere decir que hemos terminado de trazar nuestras etapas. Para que se vea más estético, estas líneas rectas las vamos a disminuir, a poner entre los límites de Y4 y Q' para que no se extiendan más allá, y lo hicimos mediante otro segmento de recta. Estas las eliminamos
nos queda de esta manera. Entonces hemos terminado de trazar las etapas, identificamos que hay 1, 2, 3, 4, 5 etapas para poder llegar a pasar nuestra composición del residuo. Entonces ya hicimos el trazo para ubicar los platos teóricos de nuestro sistema y ubicamos que hay 5 platos teóricos para poder rebasar la composición del residuo que se nos pide de 0.03. Con eso respondemos el inciso B y el inciso C nos dice cuál es el plato de alimentación. Entonces, para poder ubicar el plato de alimentación va a ser la línea que une una composición de líquido con la composición de vapor que atraviese la línea de balance, que en este caso es la línea amarilla, y vemos que en este caso el plato va a ser el número 3. El inciso D nos pide que obtengamos las cargas de calor del condensador y del hervidor, para lo cual es necesario hacer balances de entalpía. Para la carga térmica del condensador, el balance de entalpía va a ser en la zona del tomos. Vamos a tener que la corriente Bn que entra por su entalpía va a ser igual al calor que sale, más la corriente Ln que sale por su entalpía, más la corriente D que sale por su entalpía. También vamos a usar el balance de masa, que va a ser igual de la corriente que entra es igual a las corrientes que salen. Se va a hacer una serie de sustituciones de Bn en el balance de entalpía y haciendo resoluciones y factorizaciones. También tenemos que definir los siguientes conceptos que nos van a ayudar a obtener una expresión para Q', que va a ser la carga de calor del condensador. También se puede denotar como QC. Para la carga térmica del hervidor, el balance de entalpía se va a hacer en la zona de fondos y va a ser el calor que entra más la corriente Lm que entra por su entalpía, va a ser igual a la corriente Bm por su entalpía que sale, más la corriente de residuo por su entalpía que también sale. El balance de masa va a ser la corriente que entra es igual a las corrientes que salen. De igual manera vamos a hacer factorizaciones y sustituciones, y definiendo estas relaciones vamos a obtener la carga térmica del hervidor, que se puede denotar como QR o también como QB'. Ahora hacemos el cálculo de las cargas térmicas, pero primero tenemos que ubicar las cantidades de las entalpías de H', HD, HW y HB'. Esas se van a ubicar en la gráfica de entalpía composición. En nuestra gráfica de entalpía composición vamos a ubicar H', que va a ser la entalpía que nos dice el punto Q', que va a ser 2908.59, y la HD, que es la del destilado, nos la va a decir el punto X0 y es de 233.125. Por otro lado, la HB' la vamos a ubicar en el punto QB', y nos dice que es de menos 3235.99. Y la HW la vamos a ubicar en el último punto de la curva que ubicamos en la curva de líquido, que es de 411.348. Ya ubicados esos valores podemos hacer la sustitución. Utilizamos el valor de la corriente del destilado que obtuvimos en el inciso A, multiplicado por la entalpía H' menos la entalpía del destilado, y nos da que la carga térmica del condensador es igual a 695.594.14 kJ por hora, mientras que haciendo la sustitución utilizando la cantidad de corriente del residuo, tenemos que la carga térmica del hervidor es de 706.162.65. Idealmente estos valores tendrán que ser iguales. No son iguales, pero son muy parecidos, entonces podemos decir que es un cálculo aproximado bien ejecutado. En el inciso S nos pide que calculemos la
relación de reflujo mínimo. El reflujo mínimo sabemos que se define como el flujo de la fase líquida que regresa a la columna en la zona de domos entre el flujo de destilado que sale de la columna. Para la resolución de este inciso, primero vamos a identificar en nuestra gráfica composición la composición de la entrada, que es de x igual a 0.5 porque entra en estado líquido, y vamos a ubicar la respectiva composición de vapor en el equilibrio, ubicando la intersección entre esa recta y la curva de equilibrio, la cual nos dice que tenemos una composición en el vapor de 0.771. En nuestra gráfica de entalpía vamos a ubicar esos dos puntos, la alimentación del líquido de 0.5 y la alimentación del vapor de 0.771. Vamos a trazar una recta que una a esos dos puntos y que se extienda en toda la gráfica. Esa línea nos va a ayudar a ubicar un punto Q1 que va a ser la intersección entre la recta que une la alimentación en el líquido y la alimentación del vapor con la composición del destilado. También tenemos que ubicar el punto de Y1 y el punto de X0. Y1 va a ser la intersección de la curva de vapor con la composición del destilado, y X0 es la intersección de la curva del líquido con la composición del destilado. De aquí vamos a sacar las distancias que van a relacionar nuestro reflujo. Vamos a obtener primero la distancia que hay entre Q1 y Y1, esto mediante un segmento de recta. Este segmento de recta nos dice que la distancia es de 460.328. También vamos a hacer un segmento de recta que vaya de Y1 a X0 y vamos a ubicar esa distancia. Nos dice que la distancia es de 1070.125. Regresamos a hacer nuestros cálculos y dijimos que la distancia de entre Q1 y Y1 es de 460.328, que es el valor de LF, y la distancia que hay entre Y1 y X0 es de 1070.125 y va a ser nuestro valor del destilado. Este va a ser el flujo de la fase líquida que regresa a la columna, y este va a ser el flujo de destilado que sale de la columna. Haciendo la relación obtenemos que el reflujo mínimo es de 0.43. Para terminar, como resumen, tenemos que la cantidad de destilado en este sistema es de 259.99 kilogramos por hora y la cantidad de residuo es de 193.61 kilogramos por hora. El número de platos teóricos necesarios son 5 y se hace la alimentación en el plato 3. Además, las cargas de calor del condensador y del hervidor respectivamente son 695.594.14 kJ por hora y 706.162.65 kJ por hora. Y por último, la relación de reflujo mínimo es de 0.43. Muchas gracias por la atención y espero que este video les ayude a la resolución de sus problemas mediante el método de Ponchon-Savary para destilación fraccionada.